Buenos días. Bueno, voy a ser muy breve. Agradezco inmensamente la oportunidad de estar aquí y coorganizar esta reunión. Al hilo de esto, me atrevería a decir como preámbulo y quizá enlazando con lo que hemos hablado antes, que no está mal los organizadores. Yo creo que son sociedades, centros de excelencia, Confederación de Sociedades Científicas, Federación de Sociedades Científico-Médicas, que hacemos también ciencia, no cabe duda, y el Consejo de Rectores, ¿no? Me parece que son a tener en cuenta y me da la sensación, por tal como ha ido el debate, que ustedes lo que necesitan es empoderamiento por nuestra parte. Es decir, las personas que dentro de los partidos políticos quieren lo mismo que queremos nosotros, porque es lo que quiere el país, pues van a tener ese empoderamiento, sin duda alguna, y les vamos a pedir que hagan de enlace de verdad para que lo que yo he propuesto modestamente no era un pacto de Estado, era una firma de todos los presidentes de los partidos políticos que se comprometan a trabajar con una base que creo que todos compartimos. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a las preguntas. Tengo 6 preguntas en tarjeta y una que ha quedado pendiente en la sala de las organizaciones. Y vamos a ver a qué hora tenemos que terminar. ¿Al cuarto, por ejemplo? ¿A la 1:15? Vamos a intentar ir rápido. Doy la palabra a Ángel Gallete. Buenos días. Bueno, yo soy Ángel Gallete, de la Junta Directiva de FACME, en el Grupo de Tecnología, y presidente saliente de la Sociedad Española de Radiología Médica. Bien, yo quería bajar o poner sobre la mesa algo muy concreto, porque aquí se ha hablado de ciencia, sobre todo en la vertiente investigadora, se ha hablado de la universidad, se ha hablado de los recortes y de cómo han impactado en ambos sectores, y aunque los médicos pues también hacemos eso, ¿no? Pero la ciencia médica en general es una ciencia que en su mayor parte es una ciencia muy aplicada, muy próxima al paciente y por tanto de gran impacto en la sociedad. Y ven, pues todos estos recortes que se ha dicho que hay en la investigación, que hay en la universidad, los ha habido tan grandes o más en el mundo de la sanidad y concretamente en lo que yo me refiero en el terreno de la tecnología, ¿no? Ustedes saben que la tecnología sanitaria en España estamos en un nivel de obsolescencia absolutamente preocupante, que en aquellas modalidades de las que tenemos cifras, porque no la tenemos de todas, pero sí de muchas, en las que tenemos cifras, leerlas es absolutamente demoledor, porque en algunas de ellas somos los últimos en la Unión Europea, en otras somos los penúltimos, o sea que estamos en una situación, yo creo que se le puede decir dramática, sin miedo a exagerar. En los últimos años y en las últimas legislaturas hemos oído hablar muchas veces de un famoso plan Renove, que sí ya lo tenemos, que ya va a estar, pero nunca acaba estando, ¿no? Entonces yo, con que digo que lo que voy a poner sobre la mesa es muy concreto, es ¿algún partido político va a impulsar el que realmente un plan Renove de verdad se ejecute en este país? Más que un plan, aparte de un plan Renove, que sería algo de una necesidad imperiosa de forma inmediata, ¿algún partido se compromete a que tengamos de una vez en este país una política sanitaria a medio y a largo plazo donde haya una planificación de qué forma se incorpora la nueva tecnología y de qué forma se renueva la que ya se tiene? Y por último, todo ligado en lo mismo, ¿no? ¿Alguien se va a acordar y alguien se compromete a que se va a acordar de que las sociedades científicas tienen a muchos profesionales que pueden aportar conocimiento en qué forma podía ser la mejor de hacer eso, cómo se podía priorizar, etcétera, etcétera? Creo que son 3 preguntas, pero que se podían resumir en una, ¿no? Muy brevemente, si son tan amables, ¿sí? Empezamos por donde... Hola, sí. Bueno, muy brevemente, pues evidentemente el asesoramiento científico es algo primordial. Creo que se ha hecho un gran avance con la iniciativa de ciencia en el Parlamento y no solo eso, sino que también siempre tener presente a las sociedades médicas a la hora de
médicas y científicas a la hora de la toma de decisiones, y podemos poner incluso ejemplos ya no solo del progreso del bienestar social, sino progresos económicos, como por ejemplo han tenido los antivirales de acción directa en el caso de la hepatitis C, que fue costó tanto ponerlo en marcha, pero luego se ha visto que en realidad no fue un gasto, sino que se ahorró dinero con esa inversión. O sea que eso también es algo que desde Ciudadanos tenemos muy presente. ¿Cómo hacerlo específicamente? Eso ya es concretarlo, es un poco más complicado. Ustedes saben que nosotros en Ciudadanos también nos parece que evidentemente lo público tiene que ser lo prioritario, pero también nosotros creemos que nos podemos beneficiar de la filantropía o de empresas que también puedan, digamos, en su investigación también mejorar el sistema sanitario y el sistema de fundaciones biomédicas y de toda la investigación. Así que eso es evidentemente un tema que va exactamente en la misma línea de la investigación, que tiene más que ver también con el largo plazo, pero que por supuesto está en la cabeza de nuestro partido. Medidas concretas de un plan Renove en concreto no le puedo especificar como su pregunta tan específica. Juan José. Yo he hecho trampa aprovechando aquí un segundo y he buscado en el programa electoral y en efecto veo que aquí hay una línea que habla de un plan de inversión en equipamiento médico quirúrgico. Esto es lo que leo cuando busco en el programa. Los detalles de lo que significa, discúlpame, pero no te los sé dar desde mi punto de vista. Pero déjame que lo lleve a un terreno donde la ciencia, donde digamos parte de lo que se ha planteado siempre y está parte en el programa, pero además creo firmemente que se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de la ciencia. En este ejemplo y muchos otros parecidos son importantes, que es todo el tema de trabajar y explotar al máximo la compra pública innovadora. A mí me parece que esto es un tema que no se ha explotado suficientemente en este país y que tiene unas capacidades increíbles. Y la compra pública innovadora es verdad que se aplicará en muchos terrenos, pero este que mencionas tú, de todo el tema de la tecnología médica, de los equipamientos médico-quirúrgicos, es fundamental donde puede ser así, porque además tendría dos virtudes. Una primera, podría satisfacer las necesidades, en este caso, de los hospitales y de los equipamientos que no son solo científicos, que son científicos y también afectan al paciente, pero además impulsaría las capacidades tanto de grupos de investigación como de empresas españolas para situarse exactamente ahí. Yo creo que esto es algo que tenemos que trabajar con ello y bueno, yo creo que de las ayudas de las sociedades científicas en todo esto me parece esencial. Ya lo he mencionado y creo que cualquier cosa que digamos va a ser poco sobre esas capacidades. Gemma, por favor. Bien, pues mira, plan de Renove no tenemos en concreto, pero sí que llevamos el BITE, ese banco de inversión de la transición tecnológica y económica, con lo cual yo creo que ahí podría estar contemplado determinadas acciones, tanto para el estímulo de pública con la privada como de la privada. Por otro lado, antes he comentado que es que llevamos dos medidas. Una que es una red de comité por sectores estratégicos y en el que efectivamente cabe las sociedades científicas y todos aquellos entes, agentes, organizaciones que quieran colaborar en esa red de comités. Y por otro lado, efectivamente, también a la par llevamos pues esa medida que teníamos que se ha llamado Oficina de Ciencia y Tecnología y de asesoramiento. Entonces, por nuestra parte, creemos que efectivamente en ambas tiene cabida las sociedades científicas, pero además todos los entes que quieran colaborar y participar. O sea, para nosotras cualquier organización puede participar del asesoramiento en ciencia y tecnología. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ya a las preguntas escritas desde el público. Hay 6, dos de ellas, 3 relacionadas con sanidad también, que las vamos a dejar para el final.
no por nada, sino para no ir tocando temas diferentes, y dentro de esas tres, dos relacionadas entre sí. Vamos a empezar por la pregunta de Miguel Ángel Fernández San Juan, de la Real Sociedad Española de Física, y leo textualmente. En los últimos meses se ha escuchado el rumor de una nueva ley de universidad basada en el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador de 2011, que fue muy criticado por amplios sectores de la universidad, ya que atentaba la calidad y excelencia en la investigación y contratación del profesorado. La pregunta concreta es: ¿en qué dirección se pretende actuar para dignificar la universidad y potenciar la calidad y excelencia del profesorado y la docencia y la investigación en la universidad? Vamos a empezar ahora por Juan José, por dando a cada uno su... Menos mal que esto me lo sé y no tengo que hacer trampas. Bueno, aquí se están mezclando cosas. Es decir, se ha pedido, y yo creo que parte inicial fue por parte de la CUE, de solicitar que se trabajara en una de universidades donde hay varios aspectos que tratar. El del profesorado y las figuras del profesorado es uno de ellos, pero hay muchos más aspectos que tienen que ver con la internacionalización, que tienen que ver con la financiación, que tienen que ver con muchas cosas que deberían de estar reflejadas en la ley. Es decir, la ley no solo hablará del profesorado, aunque evidentemente lo habrá. En cuanto al estatuto del PDI, bueno, pues en esto podemos tener opiniones encontradas. Me consta que el actual presidente de la Real Sociedad Española de Física fue muy crítico con ese estatuto, pero otras amplias partes de gente que se lo leyeron entero, y no solo una parte muy concreta, hablaron de que en muchas cosas en ese borrador iban a mejorar muchas cosas con respecto a la situación del profesorado actual. De hecho, muchos de los que en su momento estuvieron trabajando y negociando esto, ahora dicen: si hubiéramos avanzado más en este estatuto, parte de los problemas que hemos tenido no se hubieran tenido. Lo que está trabajando el Ministerio, y me constan varias mesas son las que se ha trabajado, es en trabajar mucho en incorporar con claridad una figura, digamos, por entendernos, muy parecida al tenure track que existe prácticamente en todas las universidades y en todos los sistemas universitarios del mundo, para que se pueda aplicar en el sistema universitario español. Es decir, una figura de acceso a la universidad, donde en un periodo de tiempo pues habrá un proceso de evaluaciones. Aquellos que pasen esas evaluaciones tendrán una estabilización dentro del sistema universitario, y aquellos que no obtengan esas evaluaciones, pues se les dará las gracias y pasarán a otras posibles figuras. Esto es lo que está trabajando el Ministerio. Hay documentos al respecto, porque hay unas presentaciones que están circulando y que tiene mucha gente. Si alguien no las tiene, yo se las paso porque son públicas, es decir, ni siquiera son mías, son de la gente del Ministerio que está trabajando en ello. Insisto, como elemento de debate. Ahora mismo no hay nada escrito en respecto a la ley, no hay una sola línea escrita, pero sí como elemento de debate. Emma, por favor. Bien, pues la verdad es que estoy también otra vez prácticamente de acuerdo en todo. Lo único que... bastante. Pero a ver, lo único que nosotros en el programa no solo llevamos para ese personal, sino un estatuto para todo el personal investigador pues a lo largo, en todas las etapas de la carrera investigadora, y por otro lado el desarrollo de una carrera técnica y administrativa estable. Entonces, en ese ámbito, el compromiso que se firmó hace unas semanas con los colectivos era un estatuto del personal de investigación, entendiendo tanto el personal investigador como el que está asociado a la carrera técnica, administrativa y de servicios. Entonces, en ese aspecto, nosotros creemos que esa nueva ley de universidades debería entender que la carrera debe ser estable para todas, no solamente para el personal investigador. En cuanto al resto de apuntes que has dicho, realmente igualmente lo hemos comentado en las preguntas anteriores, entonces tampoco me voy a extender. Muy bien, ahora vamos a empezar por Gemma, la siguiente. Te he dejado. Perdona. Noelia. No. Qué fallo. Bueno, pues ahora, como he sido yo la última, pues he sido yo la que he hecho trampas. Así que
voy a pasar directamente a leer lo que llevamos en el programa electoral en cuanto a universidades, para ser más concreta. Bueno, ya se ha comentado antes también en el debate, pero básicamente nosotros llevamos premiar con financiación adicional a las facultades y departamentos con mejores resultados, siempre manteniendo, por supuesto, una base estable y plurianual, incrementar los fondos para becas universitarias, mejorar, esto también es bastante importante para nosotros, que es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las universidades. Proponemos la creación de consejos de transparencia e integridad en todas las universidades encargados de prevención, detección y sanción de plagio y demás prácticas de deshonestidad académica. Estableceremos la obligatoriedad de que todas las universidades hagan públicos y accesibles su trabajo, que bueno, eso ya está en realidad en la ley. Aprobaremos también lo que hemos hablado, el Estatuto Personal Docente Investigador, para dotarlos de seguridad y fomentar su capacidad innovadora, para favorecer la participación del personal docente investigador en procesos de creación y consolidación de empresas de base tecnológica y spin-offs, para convertir que las universidades sean un ecosistema junto con la ciencia y con otros agentes de la sociedad en general, que eso también redundaría en que la sociedad en general pues vea también la importancia. Vamos a seguir y les voy a rogar mayor brevedad si es posible en la respuesta. La pregunta es de Fernando Sols, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Real Sociedad Española de Física también. ¿Cómo pueden, es una interpelación, cómo pueden estar las universidades españolas entre las mejores del mundo? Algo que sí conseguimos en fútbol. Si factores decisivos en la selección del profesorado pueden ser la experiencia docente, de gestión y la asistencia a congresos de pedagogía. Bueno, pues a pesar de todos los males, de la crisis, de los recortes y de todas las situaciones de precariedad que se ha vivido en todas las universidades y muy especialmente en la Universidad Complutense, tenemos un personal tanto dentro del funcionariado como dentro del laboral que nos ha llevado a buenos resultados y buenos rendimientos sin las condiciones adecuadas. En el caso en que mejoráramos todas las condiciones, diéramos una mayor autonomía, una justificación, pues mejoras en las exenciones de lo del IVA, movilidad y además tal vez una reforma adecuada de la NECA, evidentemente seguramente estaríamos hablando de un sistema universitario, de unas universidades muchísimo más prestigiosas, pero aún así, con el personal que tenemos, yo creo que hemos avanzado muchísimo y hay que darle las gracias a todo el personal, tanto investigador como de investigación. Noelia, por favor. Sí, pues coincidiendo con mi compañera de evidentemente agradecer a todo el personal de las universidades que trabaja en condiciones y que únicamente es por la propia motivación que ellos tienen. Claro, si comparamos el fútbol con la universidad, pues también, quiero decir, tenemos que ver que el fútbol interesa muchísimo, entonces es un área que se va renovando constantemente, va en la sintonía que la sociedad demanda, y yo creo que con las universidades deberíamos hacer algo parecido, o sea, actualizarlos al modelo social en donde estamos hoy en día, que no es el mismo que hace 20 años. Las universidades apenas han cambiado en 20 años, mientras que la sociedad es completamente diversa a la que había pues, en los años 80, por ejemplo. Creemos que una medida muy positiva sería la evaluación continua y constructiva, por supuesto, no se trata de cargarse a nadie, sino una evaluación constructiva de resultados, como también decía el señor Moreno.
fomentar también la flexibilidad del personal para que puedan permear a otros estratos, digamos, que la universidad no sea algo estanco, sino que la universidad sea algo vivo, con las empresas, con otros centros de investigación y con otros estratos. Un poco también esta es la idea que en la propia Comunidad de Madrid se está llevando a cabo, de convertir a la universidad, digamos que actualizarla a lo que es la sociedad de hoy en día. Rankings, me encanta. Puedo dar una conferencia entera de todo esto. Vamos a ver la número 1 de los rankings. Harvard. Harvard tiene un presupuesto que es que, si sumamos el presupuesto de las universidades de Madrid, de Andalucía, de Cataluña y del País Vasco, es un pelín menos. Esta es la realidad de lo que es el presupuesto de Harvard. Vamos a la número 100, KTH, la Karolinska. Karolinska dedica 28.000 euros por estudiante. ¿Sabéis cuál es la media que se dedica en este país por estudiante en los presupuestos? 8.000. Entonces, ¿pretendemos estar entre las 100 primeras? Si jugamos otra liga. ¿Qué milagro esperamos? ¿Cómo con estos presupuestos vamos a pensar que las universidades españolas pueden estar ahí? Vamos, lo que es increíble es que, teniendo unos presupuestos que están en el ranking 1000, estemos entre las 300 y las 500. Esto es un milagro y deberíamos estar agradecidos por las universidades y cómo lo están haciendo con lo que tenemos. Y luego hay otro matiz que sí que me gustaría tratar de este tema, ¿no? La pregunta puede querer decir muchas cosas, pero si lo que quiere decir es que vamos a evaluar y a seleccionar nuestro profesorado única y exclusivamente por los méritos científicos y no vamos a tener en cuenta sus capacidades docentes, lo siento, yo no estoy de acuerdo. La ley orgánica dice que un profesor universitario es un docente y un investigador. Y, por tanto, en ese modelo tenemos que movernos. Y hay que ver las formas, y sé que es mucho más difícil que en el ámbito científico, como es mucho más difícil evaluar a un profesor en ciencias sociales que en física, tendremos que ver qué modelos tenemos para evaluar las capacidades docentes de nuestros profesores. Las aproximaciones que se hacen, si hace un curso o no hace un curso, me parecen que son inadecuadas, pero son aproximaciones al problema de cuánto se preocupa un profesor por la docencia, y esto se tiene que tener en cuenta. Y en ese sentido, si alguien opina lo contrario, lo siento, nosotros estamos radicalmente en contra. Primero porque lo dice la ley y luego solo por nuestras convicciones profundas. Tengo otra anécdota con los rankings muy rápidamente porque veo aquí al rector de la Autónoma. Cambridge y la Autónoma. Con muchas cosas les parece, tienen el mismo número de alumnos. En los rankings están la número 3. Cambridge en la general y a la Autónoma ha estado muchas veces en la 3 en las menores de 50 años. Ahora, tiene Cambridge 3 veces el número de profesores que tiene la Autónoma y tiene 7 veces el presupuesto de la Autónoma. Bueno, ahora jugamos a lo que se quiera jugar. Bueno, estos son datos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y, si no me equivoco, yo le doy la pregunta. Es una pregunta de Belardo Jurado, que representa al partido político Más País. Para alcanzar el 2%, como ha dicho la ponente de Unidas Podemos, se necesitan 10.000 millones adicionales. La pregunta es, desde el punto de vista del origen, y no es para ella solo, desde el punto de vista del origen de los fondos, ¿cómo debería participar cada sector? Y desde la ejecución de los fondos, o sea, ¿cómo organizarse en última instancia en este? Pues la organización, en Ciudadanos consideramos que esa inversión tiene que formar parte, evidentemente, de la inversión pública, pero también de la privada. Así que hay que saber ponerse de acuerdo para generar también sinergias que llevarán a que la suma de público más privado no sea el doble, sino que sea mucho mayor en ese sentido. Y muy brevemente, yo no he dicho que la evaluación tenga que estar únicamente... Ah, vale. Me ha parecido un deje en la pregunta, pero igual estoy yo equivocado. No, porque no era mi intención, desde luego.
Bueno, en esto telegráfico, yo creo que la contribución por la parte pública, ya la he fijado, creo que debe de estar en el 2,5% de los presupuestos que estén destinados a la ciencia. Creo que esta es la parte pública y creo que esto, si se hace bien, es palanca suficiente para conseguir que el resto de los actores intervengan en la I+D y se llegue al 2 y pico por ciento, deberíamos estar más cerca del 3 que del 2, pero bueno, al menos al 2% del PIB. Muy bien. Adelante. Bueno, yo creo que lo expliqué en el anterior debate, pero voy a extenderme un poquito. Para llegar al 2%, expliqué en el debate anterior que ahora mismo estamos en un 1,2%, 14.000 millones. La aportación es un 45-55, un 45% de la parte pública, sumado el presupuesto estatal, autonómico y en el caso del 55% es de la parte privada, ¿no? Bueno, hay en algunas comunidades autónomas que incluso llegan a más y dentro de la parte europea también el porcentaje es mayor. En la estrategia española hasta el 2020 y había unas cifras bueno, pues como del 0,75 al 1,3%, cosa que es en estos momentos inviable. Si queremos llegar de los 14.000 millones del 1,2% a la final de legislatura, tener un 2% del PIB, que sería un aumento de unos 10.000 millones más, supondría tener que de la parte empresarial unos 6.000 millones y de la parte pública 1.000 millones. Esos 1.000 millones, 4.000 millones de los cuales serían 1.000 millones por año, incrementar en el presupuesto 1.000 millones por año. Eso en cuanto a la distribución de cómo llegar a ese porcentaje del PIB. También hay que tener muy claro que bueno, pues de los presupuestos públicos dentro del presupuesto general del Estado tenemos bueno, pues necesitamos que se ejecute casi al 100% lo presupuestado. Y en estos momentos esto nos está sucediendo, con los datos que tenemos, esto nos está sucediendo. Tenemos que incrementar la parte de la parte no financiera del capítulo 1 al 7 con respecto al capítulo 8, que es de la parte financiera, y eso ya es lo que firmamos en el manifiesto anterior. Estos presupuestos, incluso un 2,5 me parece insuficiente. Porque si no es imposible llegar a ese 2% del PIB a finales de legislatura. Muy bien, pues ahora creo que te toca empezar a ti. Y vamos a dividir, es de una sola persona, pero vamos a dividir en dos partes. Hay primero una parte que se refiere a los factores de riesgo para las enfermedades respiratorias y una segunda que se refiere a algo que ya se ha tocado, aunque sea no muy en profundidad, que es la introducción de las nuevas tecnologías, concretamente en este caso en el campo de la sanidad. La persona que pregunta es Segismundo Solano y la organización es la Sociedad Española de Patología Respiratoria, que es una sociedad científica que está integrada en FACME y integrada por neumólogos y cirujanos torácicos. La pregunta primera es: hay dos factores de riesgo importantes para las enfermedades respiratorias, contaminación ambiental y tabaquismo. Creo que esto es evidente. Y la pregunta es: ¿qué medidas van a implantar para su prevención, control y tratamiento específico? Y anexa a esta pregunta, ¿piensan regular el uso del cigarrillo electrónico o cualquiera de los dispositivos IQOS, JUL u otros dispositivos que liberan nicotina? Antes de la respuesta, decirles que no ha habido en esta ocasión un debate específico de sanidad, pero como bien ha explicado anteriormente Ángel Gallete, pues forma parte de la estructura de ciencia y este es un tema también que creemos sensible. Así que, Juanjo. Me temo que ni mirando las chuletas ante preguntas tan específicas he de confesar que me pilla fuera
fuera de juego. Vamos a ver, que hay que trabajar en la prevención del tabaquismo. Creo que se han hecho muchos avances, siempre insuficientes, y con el tema medioambiental, pues también me daba para una conferencia con respecto a lo que se puede decir al respecto. Yo creo que lo único que voy a poder decir aquí es que el que tenga que tomar estas decisiones, que me temo que tampoco serán muy en el ámbito de un ministerio dedicado a la ciencia, sino más bien en el ámbito de un ministerio dedicado a la sanidad, yo espero que contacte con asociaciones y con expertos sobre el tema para poder hacerlo. Sobre la pregunta concreta, creo que es mejor confesar que no lo sé. Yo también confieso que esa pregunta específica en cuanto a la regulación del cigarrillo electrónico o qué de medidas tomar en ese aspecto, pues no puedo daros una respuesta concreta. Sin embargo, sí que en cuanto a contaminación ambiental, sí que os puedo decir dos cosas, ¿no? A nivel estatal, hace pues 2 meses o así aproximadamente se aprobó una declaración de emergencia climática por todos los partidos políticos, excepto Vox, que cree que no existe el cambio climático. Esa declaración de emergencia climática no puede ser una declaración vacía, sino que tiene que tener una serie de medidas que sean vinculantes y específicas. Entonces, en ese aspecto de contaminación ambiental, espero y deseo que se desarrollen esas medidas. Tristemente, después de las elecciones autonómicas de mayo, teníamos el Madrid Central, muchos de ustedes lo sabrán, y al final, se acabó Madrid Central. Esa era una de las medidas que podría ayudar, en cuanto a mejorar la calidad de aquellas personas con enfermedades respiratorias. Y poco más. Muy bien, me parece que Noelia. Turno. Con respecto a la pregunta, para Ciudadanos, la prevención es algo fundamental, porque de hecho es un ahorro también económico. Y aunque no tiene tampoco mucho que ver específicamente con esa pregunta en concreto, pero nuestra medida de llevar la figura de la enfermería escolar a los centros educativos para que desde allí también tengan una prevención en materias de salud, niños que se están formando su personalidad, creemos que es de importancia completamente básica. En cuanto a los factores de riesgo de las enfermedades respiratorias, como son el tabaquismo, que se pueden prevenir desde la educación, pero también medidas a favor en contra del cambio climático, hablando específicamente de Madrid Central, en Ciudadanos nunca tenemos un tema en concreto y lo aislamos completamente de su contexto. Por lo tanto, el hecho de Madrid Central para nosotros no estaba diseñado de la forma más adecuada, en primer lugar porque ocupaba solo la almendra central de Madrid, y creo que hay mucha más población incluida que se podría ver incluso en desventaja por expandir la contaminación, que en el centro, por supuesto, quedaría eliminada, pero se llevaría hacia las afueras, y también que existe un contexto social que, lo siento, pero no podemos abstraernos de él. Es decir, un contexto económico, hay comerciantes, y tiene que ser, como decimos siempre y como estamos hablando en el tema de la ciencia, un consenso. Entonces, si se hacen las cosas sin consenso, al final lo que ocurre es, cuando hay un cambio de gobierno, la cosa varía porque no se ha hecho utilizando la base de todos. Me he ido un poco por las ramas, pero bueno, no sé si. Muy bien, vamos a terminar con la última pregunta. Yo solamente no me resisto a decir que todas las sociedades científicas estamos absolutamente convencidas de que si no se abordan los determinantes de salud,
Nunca controlaremos el gasto sanitario. O sea, hablo palabras que sí son importantes para los gobiernos. Por lo tanto, estas cosas tienen su sentido, ¿no? La última pregunta, muy breve la respuesta porque ya estamos en tiempo. Respecto al acceso de los fármacos de alto impacto sanitario y terapéuticos, pero también de alto impacto en el coste sanitario, ¿cómo piensan regular y legislar para posibilitar, permitir y simplificar su entrada, utilización y empleo en los casos en que estén indicado su uso? Es de la misma persona. Bueno, voy a ser muy breve. También, efectivamente, bueno, no es, yo personalmente no te puedo decir qué medidas. Lo que sí que tengo claro es que en el caso de ser necesaria vuestra aportación, espero que nos ayudéis en este aspecto y a responder esta pregunta, que en estos momentos yo no puedo hacerlo, pero que con todas, se entiende, efectivamente, será. Gracias. Noelia, ¿quieres contar algo? Sí, pues un poco en el mismo hilo. Básicamente, hablando con las sociedades científicas y médicas, que son las que entienden del tema, o sea, que las leyes, las regulaciones tienen que ser siempre gestionadas o al menos consensuadas con la gente que sabe de ello. Y como he dicho antes, pues un ejemplo es el tratamiento de la hepatitis, que al principio pues costó bastante por el hecho de que era un tratamiento bastante caro, pero que luego se ha visto que ha ahorrado dinero, o sea que en realidad ha sido un ahorro. Entonces, todo lo que tenga que ver con este tipo de innovaciones, pues necesitan, por supuesto, el asesoramiento de la gente que está en primera línea, la gente. Esto es como los estudiantes, ¿no? Dejáis para al final las preguntas difíciles a ver si sacamos la matrícula. Bueno, pues no aspiramos, yo creo que no aspiramos a tanto. Con el sobresaliente o el notable alto nos conformamos. En esto solo puedo decir que creo que es necesario que para cualquier tipo de normativa, cualquier avance de este tipo, tengamos estructurados cómo son las consultas al respecto. Por tanto, deben de funcionar los suficientes elementos, los suficientes comités y comisiones para poder consultarlas, pero a la vez también puede pasar al revés. Es una cosa aquí que me preocupa, por ejemplo, y es que, claro, este tipo de cosas habría que consultarlos al comité de ética, pero es que no hemos montado el comité de ética para la investigación y esto debería estar funcionando desde hace muchos años, según la ley de la ciencia. Pero también indicar a todas las sociedades científicas que no es malo, al revés, es muy bueno ser proactivo. Es decir, todas las normas, todas las leyes tienen un periodo de consulta pública. Si no se ha hecho lo que sería razonable, que es consultar a las sociedades, que puede pasar por error, por omisión o por falta de pericia de quien ha hecho esa consulta pública, las sociedades pueden y deben expresar su opinión en ese momento de consulta pública. Es decir, que hay mecanismos para que todas estas consultas se produzcan y deberían de hacerse. Muy bien, pues hemos llegado al final. Yo solo quiero hacer 2 comentarios para cerrar esta parte, agradecer muchísimo las respuestas para dar paso a las conclusiones y 2 comentarios, nada más. Uno, que las sociedades científicas no son lobbies, es la casa de los profesionales de la ciencia. Por lo tanto, tiene esa importancia. Y no está regulada en absoluto nuestra participación en la toma de decisiones en ningún punto. Por lo tanto, esto es una asignatura pendiente que tenemos, no solo en esa fase de la audiencia pública de los decretos, sino en algo que es mucho más importante, que es la definición de estrategias y políticas. Y en ese sentido decir que ha entrado el debate sanitario porque formamos parte de la ciencia, pero decirles que desde FACME sí que hemos presentado, igual que ha hecho COSTE, documentos públicos donde se define clarísimamente nuestras propuestas. Y la segunda es una reflexión un poco amarga. Yo creo que algún día, espero, que los gobernantes de nuestro país, a todos los niveles, los políticos, se den cuenta que sin ciencia no hay poder y no hay país. Es decir, aunque sea por egoísmo,
O sea, no es problema, es que la ciencia es poder, y es que además estamos llenos de ejemplos en todo el mundo, y no tiene nada que ver con la ideología. Las grandes potencias hacen ciencia, generan conocimiento y gestionan conocimiento y lo aplican, a lo mejor a veces para cosas interesadas. Y esto parece que está ausente de nuestra agenda. Yo creo que es una reflexión amarga. Que ustedes estén convencidos, pero sus partidos no se den cuenta es que no están teniendo visión de España, y lo que yo creo que necesita nuestro país es una planificación a largo plazo, no solamente resolver los problemas que ni siquiera resolvemos más inmediatos. Perdonen la reflexión, que no me correspondía, pero no lo he podido evitar. Muchísimas gracias. Doy paso a las conclusiones.